Los veo bien. Hechos 3:19 dice que, y así que también hablaba Pedro mucho del arrepentimiento, y en Hechos 3:19 lo podemos ver que dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Esto sí que es importante y lo vemos nosotros en nuestros fundamentos de la vida cristiana. Ya nos hemos arrepentido de las obras muertas. Cuando nosotros conocemos la resurrección del Señor, que Él ha llegado a nuestra vida, que hemos resucitado juntamente con Cristo, porque nosotros andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor nos ha resucitado con Él. Ya nos apartamos nosotros de las obras muertas y estamos haciendo la obra del Señor. ¿Amén? Algo muy importante que también resalta Pedro en este sermón es: todo lo hace por fe en el nombre del Señor. En todos los sermones Pablo resalta la fe en el nombre del Señor. Vamos a ver Hechos 3:16. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe es por el que ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Por la fe en el nombre del Señor, era que estábamos hablando del cojo que el Señor había sanado. Por la fe en el nombre del Señor, ese cojo había recibido sanidad. Por la fe en el nombre del Señor, veamos Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En el nombre del Señor tenemos sanidad, tenemos perdón de pecados. Amén. Y veamos Hechos 4:12. ¿Qué dice? Amén. Solamente en el nombre del Señor nosotros tenemos la salvación y la vida eterna. Solamente su nombre. Por eso Pedro recalcaba mucho durante toda la Escritura que solamente en el Señor tenemos la salvación y la vida eterna. Ese mismo mensaje que él había dado en el pórtico de Salomón, estaba hablando de lo mismo, se lo estaba diciendo aquí a estos hombres, a los gentiles que no conocían del Señor Jesús. Les estaba predicando: ustedes necesitan tener el nombre del Señor. Y nosotros somos herederos de ese nombre, tenemos la autoridad en el nombre del Señor porque somos su iglesia. Vamos a leer ahora, por favor, del versículo 44 al 48 de Hechos 10 de los Apóstoles. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir que el agua para que esto? Amén. Aquí sucedía algo muy importante en el pueblo de Israel. Y dice que los fieles de la circuncisión dice 45, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos la Escritura, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios solamente venía sobre hombres escogidos por Dios para que le hablaran a un pueblo. Se sobreentiende que en capítulo Hechos 2 de los Apóstoles hay un tiempo de las fiestas de Pentecostés, entonces el Espíritu Santo se manifiesta sobre la iglesia, sobre todo el pueblo judío. Y estos, dice que los fieles de la circuncisión, estos eran fariseos que se habían vuelto a los caminos del Señor y estaban conociendo la palabra. Y ellos estaban atónitos de ver que sobre el pueblo gentil hubiera venido el derramamiento del Espíritu Santo, porque estaban hablando en otras lenguas, porque estaban glorificando a Dios y siendo en lenguas. Se manifestaba el Espíritu Santo con poder en esa reunión de gentiles y ellos estaban diciendo: ¿pero qué estaba pasando aquí? Aún Pedro decía: si esa gente era común, era gente inmunda para ellos, ¿cómo el poder del Espíritu Santo se iba a manifestar sobre ellos?
Estaban, pero porque solamente para ellos poder creer que Dios se había manifestado en el pueblo gentil era por la manifestación del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no se hubiese manifestado al pueblo gentil, ellos no hubiesen creído que eso hubiese venido de parte de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y la única manera para que a nosotros nos crean es que entiendan que nosotros tenemos el poder y la autoridad del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. O si no, la iglesia sigue siendo un pueblo religioso que salió de allí de una religiosidad para tomar otra religiosidad. Pero es el mismo camino. Solamente a nosotros nos van a creer por el poder del Espíritu Santo que hay en nosotros. ¿Usted lo cree, iglesia? Si usted lo cree, usted tiene que llevar las señales, tiene que llevar los milagros, tiene que manifestar el poder del Espíritu Santo en sus vidas todos los días. Vamos a ver, por favor, Lucas 24 y 49. Lucas capítulo 24, versículo 49. Amén. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Recordemos que los apóstoles, ellos habían estado con el Señor, habían hablado con Él, pero habían recibido la autoridad en su nombre, pero no habían recibido la promesa del Espíritu Santo. Hasta que el Espíritu Santo, Pedro empezó a predicar y empezó la gente a convertirse por el poder del Espíritu Santo. Ellos estaban llenos del poder, era la promesa que también les había dejado el Señor Jesucristo para sus vidas. Pero la palabra de Dios dice que esa promesa es para todos y que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Nosotros también tenemos el poder del Espíritu Santo. El Señor resucitó en nuestras vidas, nos resucitó juntamente con Él, estando nosotros muertos en ese pecado. Pero haciendo un resumen de Cornelio y de Pedro en esta enseñanza que nos deja el libro de los apóstoles, nosotros podemos ver dos cosas importantes que queden para nuestras vidas. Dice que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Pero Cornelio era un hombre que no conocía de Dios, pero era temeroso y piadoso delante de Dios. Y vemos a Pedro, que era un hombre que conocía de Dios, pero que tenía ciertos obstáculos y ciertos paradigmas en su vida que no lo dejaba llevar el Evangelio a ciertas personas. Cornelio necesitaba conocer, y si Dios no le habla directamente, este hombre no va a llevar el mensaje de salvación a Pedro. Como nosotros vemos a Cornelio, sigamos un ejemplo, era un hombre piadoso, era de buen corazón. ¿Cuánto reflejamos nosotros la piedad y el amor de Dios en nuestros corazones para aquellas almas que están perdidas? ¿O a usted le interesa nada que allí mi amigo se esté perdiendo, mi vecino, mientras que yo estoy haciendo cosas que verdaderamente no le están agradando a Dios? Que mi espíritu está apartado de Dios. Y dice que las oraciones de nosotros son escuchadas por la piedad que haya en nuestro corazón. ¿Cuántos somos piadosos delante del Señor? ¿Cuánto tenemos piedad por el amor de nuestro hermano que se está perdiendo? Hablaba Lady el miércoles que Dios había dejado un remanente en este lugar. ¿Cuántos de los que están aquí son del remanente del Señor? Que verdaderamente quieren llevar las buenas nuevas de salvación, la palabra, aquellos que se están perdiendo. Siempre vamos a estar recalcando, usted, ¿qué hace por la obra del Señor? ¿Cuántos discípulos usted tiene? ¿Cómo le está usted enseñando lo que Dios le ha dado a usted? ¿O usted todavía es de aquellas personas que no han nacido de nuevo y sigue teniendo sus mismos conflictos, sus mismas bobadas, sus mismas cosas tontas delante de Dios y no deja que el Espíritu de Dios fluya en usted y haga la obra? Hay que ser piadosos, hay que tener el corazón del Señor en nosotros. Hay que tener un espíritu dispuesto. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Ustedes lo creen? Hay que tener el poder del Señor en nuestras vidas. Debemos estar constantemente en el espíritu, que nuestra carne mengue para que nuestro espíritu crezca. Pero ¿cómo va a crecer el espíritu en mí? Cuando yo me meto con el Señor, como lo hacía este hombre que decía que a la hora sexta estaba orando y que fueron escuchadas sus oraciones delante del Señor. Si yo no oro,
Pasa mal, ¿no? El diablo nos devora. Sí, nos devora. Usted llega a una dificultad, una tentación a mi vida, y si yo no he orado, caigo redondito en esa tentación. Pero si mi espíritu está en la presencia del Señor, entonces yo voy a poder vencer esa tentación. Amén. Estamos viendo de Cornelio, pero Pedro, ahora hablemos de Pedro, un hombre que servía al Señor, que estaba lleno del Espíritu Santo, pero también tenía obstáculos en su corazón, que estaba muy arraigado a los conocimientos de la ley, estaba muy arraigado a su judaísmo, a que tal vez era lo que él dijera y no lo que dijera Dios, hasta que él tuvo un encuentro personal con Dios. Cuando él va a la azotea y tiene ese éxtasis y Dios le habla personalmente a su corazón y le dice: Pedro, haga esto, Pedro, haga lo otro. Usted necesita tener un encuentro personal con el Señor y tener la presencia del Espíritu Santo en su vida. Una cosa es la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia, que usted hable en lenguas, que usted alce las manos. Pero la manifestación del Espíritu Santo debe ser constante y más que todo en el lugar donde el Señor nos coloca a nosotros para testificar. Y es el lugar que Dios, de nosotros donde más debemos testificar, es en nuestro hogar y en nuestra casa. Amén. Porque así ustedes no lo crean, ustedes todos son pastores de sus hijos y son pastores donde ustedes vayan. Y nosotros tenemos que tener una vida de testimonio. Entonces, los obstáculos que tenía Pedro era su altivez, tal vez de corazón, el orgullo de ser un judío. Pero ¿qué obstáculos hay en nuestro corazón que nos impidan a nosotros llevar la obra de Dios? Esa falta, ese encuentro personal con el Señor, entender el plan de salvación que Dios tiene para nuestras vidas, entender cuál es el propósito del Señor. Mire, este camino que nosotros estamos viviendo en esta tierra es pasajero. Y muy poco, ya ninguno de nosotros vamos a estar por aquí. Pero la vida eterna y la salvación es para siempre. Entonces, ¿usted qué está haciendo por su espíritu? ¿Qué está haciendo según lo que nos enseñaba hoy cuando dice que Cornelio reunió a toda su familia para que estuvieran en la presencia del Señor? ¿Está usted haciendo la obra del Señor? No se preocupe por las cosas de este mundo. Buscad primeramente el reino de Dios y Dios le va a dar a usted todo lo que usted necesita. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.